Ok, vamos a hablar sobre muchos puntos importantes de cómo caminar en nuestra vida pues en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en Dios, en nuestro Padre, en todo, Espíritu Santo, Jesús, Salvador, el Padre, todo lo que está en la Biblia. Y que entonces dime, ¿con qué punto habíamos hablado ayer, Sani? Ok, vamos a empezar con, si usted nos puede refrescar la memoria con lo que son las pruebas. A veces nos preguntamos por qué las tenemos, por qué tenemos pruebas, incluye todo lo que es enfermedades, dolencias o problemas con cualquier sea la prueba, la lucha que uno esté pasando. Si nos puede decir por qué es la razón por la que lo obtenemos. Ok, las pruebas, pues lo que he entendido durante estas pruebas que he pasado, pues de Dios viene toda la sabiduría, de Dios nos dio la sabiduría, el entendimiento. Entonces lo que he entendido es que cuando tenemos una lucha, una prueba, una enfermedad, como habías mencionado, o algo que nos están haciendo, una brujería, en primer lugar, ¿por qué pasa nuestra vida? Y decimos, Señor, o a veces oramos con el Señor y preguntamos, Señor, ¿por qué nos pasa esta prueba o esta lucha o la prueba que tú tienes con tu familia, tu esposa, esposo, tu hijo, tu amigo, amiga o las personas a tu alrededor? Entonces hay un motivo por qué. En primer lugar es que para que crezca tu fe, porque si no pasa ese problema tú no orarías, no buscas a Dios, porque si todo te va bien en la vida, pues no buscarías a Dios, ni confiarías en Dios, ni dirías que Dios existe. Entonces cuando llega un problema, es que eso te va a ayudar, ese problema o esa brujería que te hacen te va a ayudar para que tu fe crezca a otro nivel, que tu fe crezca más y tenga más fe. Entonces lo que vas a hacer, vas a buscar más de Dios, vas a ayunar, te vas a poner a cuentas con el Señor, vas a pedir perdón, Señor, perdóname. Cuando vas a orar, te vas a humillar, pedir perdón y humillarte al Señor y decir, Señor, pues ayúdame, dame más fe, perdóname, me dejé de buscarte, dejé de orar. Entonces ahí te estás humillando al Señor y pidiendo misericordia al Señor, y al mismo tiempo tu fe va creciendo, te vas acostumbrando a orar más. Entonces se soluciona ese problema con ayunos y oración, sacando ayuno hasta que soluciona Dios. Y entonces Dios te va a guiar por medio de sueños y todo. Entonces te va a guiar Dios y qué es lo que tienes que hacer, o por profecía, diferentes maneras como Dios nos guía, o visiones. Entonces, cuántos ayunos tienes que sacar, o Dios te pone el sentir cuántos ayunos tienes que sacar. Y entonces mira, ahí ya estás teniendo una comunicación con Dios por medio de por esa necesidad, ya estás enamorándote más de Dios, estás buscando más de Dios. Y un ejemplo, depende de la necesidad de cada uno, dice Dios, mira, tienes que reconciliarte con todos. Entonces te tienes que pedir perdón a Dios, perdonar a las personas con Dios, y también tú ir personalmente con esas personas a que pedir perdón. Entonces ya estás te arreglando cuentas, y es cuando las puertas del pecado se cierran y el enemigo no tiene derecho a agarrarte, de hacerte daño. Entonces cuando no te hace daño el enemigo, y ahora ya te das cuenta con el Señor y ya tienes más fe y oras más, ya eso fue un motivo, esa necesidad fue una bendición, aunque estaba sufriendo, que era un problema grande, pero fue una bendición para tu vida espiritual. Y es por eso, entonces ya se solucionó ese problema, ya estás en cuenta con el Señor, ya estás bien con Dios. Y un ejemplo, viene el rapto, pues te vas, te fuiste, nos fuimos. ¿Por qué? Porque ya estamos a cuenta con el Señor. Pero si no estamos a cuenta con el Señor y viene el rapto y tienes problema con una persona, enemistad, pues nos quedamos. Solo Dios pues tenemos que estar en la vida sin mancha, sin arrugas, nuestra vestidura sin pecado, tenemos que estar limpios. Entonces, ¿por qué pasa un problema o una necesidad, una enfermedad? Para que nosotros nos humillamos al Señor y preparamos nuestra alma para la vida eterna.
el único propósito es que nuestra fe crezca más y nos ponemos más a cuenta al Señor para que para que ganamos nuestra salvación, que es por eso estamos aquí, es para ganar nuestra salvación. Vivimos para venir a pelear la guerra y para ganar nuestra salvación, guerra espiritual. Y por eso tenemos que pedir la guianza al Señor y estar siempre en comunión con Dios. Y algo que tenemos que hacer siempre es que cuando se soluciona ese problema, sigue orando como lo seguías haciendo, hasta más, para que siempre estás en comunión con el Señor, siempre tienes esa relación con el Señor. Porque si baja otra vez te va a llegar otro problema y otra vez tienes que ponerte a cuenta con el Señor. Y está bien que estemos así y estemos a cuenta con el Señor para que cuando nos muramos y nos vamos en Cristo, así ganamos nuestra salvación. Porque si nos muramos sin Dios y en pecado y Dios no trata con nosotros o no pasamos luchas y pruebas, nos vamos al infierno. Entonces cuando pasa algo en nuestra vida y acudimos a Dios, es una bendición. Dios nos quiere mucho, que Dios busca manera como agarrar nuestra atención. Pero en primer lugar, uno se aleja de Dios y el enemigo tiene derecho de hacernos daño. Pero ¿qué es lo que hacemos? Buscar de Dios, humillarnos. Entonces es bendición de cuando te pasa algo. Pero es mejor que no nos pasa algo hasta para buscar a Dios, sino que hay que seguir en comunión, hay que seguir buscando a Dios, que Dios nos proteja y que estar a cuentas con el Señor para que es menos lucha, menos problemas. Siempre va a haber problemas, pero si estamos orando, va a ser menos, o vamos a estar siempre fuertes en nuestra fe, no vamos a estar tristes y orando todo el tiempo. Estamos fuertes y si nos pasa algo, aunque estamos orando, pues todo modo nuestra vida espiritual está bien y vamos a estar peleando para que nuestra fe siga creciendo. Y es todo para bendición. Entonces, al final, lo único es para salvación, para santificarnos. Pues por eso son las pruebas y las luchas, para ponernos en cuenta con el Señor y para la vida eterna. Es todo. Y háblenos también un poquito de cómo fue su experiencia con el reconcilio, porque usted habló un poquito de ello, pero no fue muy profundo. Entonces, si nos puede decir qué es lo que usted aprendió o elabore un poquito más sobre eso. El reconcilio, pues le voy a dar mi testimonio. Yo estaba pidiendo a Dios de cuando pues yo me entregué a Dios. Tengo otro testimonio cómo vine a los pies de Dios así, y ya cuando vine a los pies de Dios le estaba pidiendo a Dios, Señor, está escrito en la Biblia que tenemos que orar en lenguas, en el Espíritu. Entonces lo que diga el Señor, empecé a orar. Señor, quiero lenguas, quiero que tú me selles con las lenguas, me des tu Espíritu Santo y séame, Señor, séame. Y el Señor me reveló por medio de un sueño, y tuve un sueño que pues reconciliar con toda la familia. Y después tuve ese sueño, bueno, es lo que tengo que hacer. Y tuve otro sueño confirmando a Dios que poniéndome en cuenta con el Señor y con las personas que yo he ofendido, he hecho daño, así me he peleado, lo he ofendido. Y entonces tuve otro sueño después de eso, pues Dios me va a dar las lenguas, poniéndome en cuentas con el Señor y pidiendo disculpas a la gente, pidiendo perdón, reconciliarme. Entonces, bueno, Dios me dijo eso, me confirmó con 2 sueños. Y ahí viene el orgullo, pues yo como ya me decía, ¿cómo es que me voy a ir a humillar o algo? Porque voy a reconciliarme, me da pena, me da vergüenza y me voy a humillar. Y así empezó el enemigo a poner en mi mente. Y no altivez. Y pues lo que Dios puso en mi corazón, ya sentía al Señor, ya no podía pedir las lenguas con el Señor porque ya me dijo cómo. Me reveló por sueño. Entonces empecé a entrar en ayuno, orando, ir a la iglesia siempre, entrar en ayuno, para que se quitara ese orgullo de mi vida, y se quitara esa altivez, eso que me estaba parando de ir.
Y sí, un día sí se quitó, me desperté, dije, y oré, y ya ese día ya no sentía nada que me estaba agarrando, y le dije al Señor, Señor, hoy voy a ir, dije, mi mente, estaba orando mi mente, para que el enemigo no escuchara y me siguiera metiendo más cosas a mi mente. Entonces, fui, y ya llegando ahí, casi, pues otra vez ya no me animaba de decirle, pero pedí ayuda al Señor, y sí, total, terminé reconciliándome con uno de mis tíos, a una familia, y después ya lo hice, ya está bien, me sentí feliz. Ya pues otro día fui para reconciliarme con otro de mi tío, otra familia, y después ya cuando fui a reconciliarme ahí ya fue bien fácil. Fui y terminando la conversación, saludarlos y lo que habíamos hablado, ya por el final dije, ¿sabe qué? Vengo aquí para reconciliarme, y fue tan fácil que ya no tengo ese orgullo de que ¿por qué me voy a humillar? Me voy a avergonzar. Nada, ya no tenía eso. Dios ya me liberó y me sentía muy bien. Y ahora pues me falta pues hablar con más personas y llamarlos o ir personalmente con ellos a disculparme. Pero ya no siento algo que me está parando, y todavía está ese proceso ahorita de tomar el tiempo para ir con más personas. Pero lo bonito es que ya no tengo ese orgullo a mí, ya no digo, oh, que me voy a humillar, ya me quitó el Señor eso, con ayuno y oración y al servicio, pidiéndole al Señor. Y la meta es que me pongo cuentas con el Señor, y como dije hace ratos, y que nos ponemos a cuenta para nuestra salvación del alma. Ok, háblenos también otro poquito más de a fondo sobre la oración, porque yo entiendo que usted tiene peticiones, está orando por muchas peticiones, pero usted nos habló un poquito ayer de cómo hacer una oración eficiente y eficaz. Si nos puede hablar un poquito de eso también. Ok, de la oración, estaba leyendo en la Biblia que decía un versículo, decía, el Señor está atento de la oración de los justos. Y eso vi una predicación, y eso me llamó la atención. Dije, wow. Y pues yo estoy orando, entonces digo, los justos. Y entonces yo estaba orando por muchas necesidades, así, muchas cosas que estaba pidiendo al Señor que hiciera mi vida, con mi familia. Y escuché eso y me puse a pensar y dije, ok, entonces tengo que ser justo. Quiero ser justo, dije, quiero ser justo para que Dios escuche mi oración más rápido. Y entonces puse esas peticiones que tenía a un lado, los dejé a un lado para mientras. Y ahora estoy haciendo eso ahorita, estoy empezando a pedirle al Señor que me hace justo, que haga la justicia, que respete, para que no peque, que no hable malas palabras, que respete las leyes de Dios y las leyes terrenales, y todo, ser justo y limpio, sin pecado, con pura ayuda de Dios, ayuno, oración, pidiendo. Entonces una vez que, y eso y hasta el punto que yo que pues ya estoy limpio delante de los ojos de Dios, entonces ya puedo orar por otras cosas, porque Dios dice que Él escucha las oraciones de los justos. Entonces yo quiero llegar a ese punto. Entonces, un ejemplo, ahorita no somos justos y oramos por una necesidad, y esa necesidad va a llevar, como un ejemplo, 30 días de oración, unos 10 días, unos 20 días de ayuno, para que se resuelva esa necesidad. Dios escucha y el Señor va a resolver a su tiempo. Ok, porque no somos justos, lleva mucho tiempo, un ejemplo. Pero si somos justos delante de los ojos de Dios, somos obedientes, hacemos la voluntad de Él, de lo que está en la Biblia y las leyes terrenales también. Tiene que estar esas leyes que tenemos que hacer, tiene que estar así agarrado de lo que está en la Biblia. Porque hay leyes que están sacando ahorita que ya es antibiblia, entonces eso no tenemos que sujetarnos. Por eso es muy importante saber lo de la Biblia, las leyes de Dios. Entonces uno que ya estamos justos,
ya siendo justo, ok, ya hacemos la voluntad de Dios, todo, ya no pecamos, no hacemos chismes, todo lo que los pecados, ya estamos bien entre los ojos de Dios y oramos una petición, Dios nos escucha más rápido nuestra oración. Quizá lo que llevaba 20 días de ayuno, 30 días de oración, ya solo te va a llevar ¿qué? Como 3 días, 4 días, 2 días, y de oración unos 5 días, y así ya es menos tiempo. Y en los otros días que falta, pues sigues orando en otras peticiones, que Dios te llene más, que Dios te usa más, y puedes orar en más personas, y luego así. Y Dios te escucha tu oración, y pues después que ores en esa persona, te vienes a orar en tu vida, y te llenas. Y así vas haciendo Dios va haciendo muchas cosas por medio de ti. Dios te va usando más porque eres limpio. Y Dios va mostrando su poder, glorificándose por medio de ti. Porque uno está haciendo la voluntad de Dios. Pero si no, ahí uno orando y orando y orando. Y sacando ayunos y oraciones. Pero no estamos en pecado. Nuestra oración tarda mucho que llega. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios, en todo somos justos. Ahí sí Dios escucha más rápido nuestra oración. Entonces hay que hacerlo pues con la inteligencia que Dios nos dio, la sabiduría. Mejor hay que ponerlo en orden. Todo lo podemos en Cristo, pero orando, en ayuno, pidiéndolo a Dios. Porque a veces sí sabemos que hay pecados, que sabemos que cosas que hacemos que es pecado, pero lo hacemos. Pero lo único que nos da temor es Dios, y hay que pedirle temor a Él y que nos haga justos para poder hacer la justicia y que nuestra oración llegue rápido. No se trata esto de ser justo, ya no vamos a orar, no, tenemos que orar más y más, pero cuando oramos más cosas se solucionan, depende en quién ora por ejemplo en tu vida, que Dios te usa más, oras en tu familia, que Dios lo trae a sus pies, Dios lo trae a sus pies más rápido, por una enfermedad, si es voluntad de Dios, si Dios te guía, oras y se sana, y así Dios te va usando, pero no se trata que vas a bajar tu oración, sino que Dios te use más, te muestre más su poder por medio de ti, porque uno es limpio, es justo. Entonces así, y así está entonces, hermanos, y pues vean este video muchas veces para que los ayude y en su vida espiritual. Y lo que tienen que hacer orar cada día, todos los días, ir a la iglesia. Después de la iglesia, les voy a decir cómo Dios me ha estado guiando y he visto el poder de Dios. Okay, vamos a la iglesia, por ejemplo, y ya cuando regresas a la iglesia vienes a orar antes de dormir. Llegando a la casa, ora, porque si vas a orar de último ya vas a estar sin fuerzas. Llega a la casa, ora al Señor. Si no tienes palabras que decir al Señor, busca en la Biblia, ve en Salmos, busca las oraciones de los profetas, cómo oraban, y así agarra palabras de ahí, oraciones, cómo oraban, y agarra palabras de ahí, cómo adorar a Dios en la Biblia, y lo escribes y vas aprendiéndolo, y vas pidiéndolo a Dios que te hagas hacedor de la palabra, no solo de palabra, sino que cumplimos lo que las palabras, la voluntad de Dios. Otro, cuando llegas en la casa, y lo primero que haces es orar, leer la Biblia, y ya terminas eso, ya estás libre para hacer otras cosas. De último haces tus otras cosas, y te duermes. Ya cuando despiertas también el otro día, levántate, primero que haces, levanta a orar y lee la Biblia, y después ya puedes trabajar, hacerte otras cosas. Y si tienes tiempo durante el día, ora todo, a las 10, a la 1, 2 de la tarde, a las 4. Si no trabajas, si tienes tiempo para orar, aprovecha ese tiempo para orar, para leer la Biblia. Y así, y pon Dios en primer lugar, porque tiene las primeras energías. Dáselo a Dios, y es como lo vamos avanzando en nuestra fe. Porque si ponemos de último Dios, por ejemplo, llegando a la casa, a la iglesia, al trabajo, hacemos otras cosas en la casa, ya estamos cansados, ya solo oramos como 3 minutos, 5 minutos, quedamos dormidos, porque ya estamos bien cansados. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, hay más fuerza para hacerlo, porque ya lo demás, pues ya lo hacemos en segundo lugar, y ya
así es como va creciendo nuestra fe, y así es como tenemos una relación con el Señor, y Dios nos va revelando visiones, sueños, dones, así como eso obtienes, y practicando la voluntad de Dios. Y pídele al Señor, ora al Señor cada vez que oras: Señor, quiero orar, hazme una persona orador, quiero, pero la carne es débil, pero ayúdame, Señor, puedes sentir. Y ora en tu mente: Señor, quiero orar en mi mente, cuando estoy caminando, cuando estoy en mi trabajo, que tengo que estar orando en mi mente, adorando al Señor en tu mente, y solo pensando en el Señor, escudriñando la Biblia en tu mente, las predicaciones que escuchaste, lo que leíste. Ve pensando, ve analizando eso, porque si vas a pensar en tus problemas, el enemigo va a aprovecharse y va a decir: oh, haz esto, y si no es la voluntad de Dios, ya estás pecando, te va a ir mal en la vida. Pero si estás escudriñando la Biblia y pensando en la Biblia, y te va a ir bien, porque vas a hacer lo que la Biblia dice, la voluntad de Dios. Y es cuando no vas a caer en pecado, porque tu mente está ocupado de estar pensando en Dios, adorando en Dios, y ya no vas a tener tiempo de pensar en pecado o cosas. Y así el Señor te va a ir bendiciendo, te va a ir guiando. Y así, pero el primer punto es ser justo, pedir a Dios que nos haga justo, y después orar por cosas si es que es la voluntad de Dios. Pero hay que poner en primer lugar nuestra salvación, porque toda vanidad de esta tierra se va a quedar. Lo que importa es la vida eterna, si vamos al cielo o al infierno. Pero hay que irnos al cielo, no hay que irnos al infierno. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios y ayudar al uno al otro predicando la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú aprendes más la palabra de Dios? Enseñando a otros. Es cuando te va quedando la palabra de Dios en ti. Aprendes más enseñando, porque te acuerdas lo que estudiaste, lo que leíste, te acuerdas y lo vas diciendo a otros, y te vas acordando lo que tú has aprendido, y se te va quedando más en tu mente, en tu corazón, se te va quedando más. Así como estoy diciendo ahorita, te estoy diciendo mis experiencias, y me estoy acordando del poder de Dios, y voy agarrando más fe, y se me va quedando más la palabra de Dios que he estudiado, que cómo Dios me ha usado. Entonces mi fe sigue creciendo más, sigue creciendo mi perseverancia y mi sabiduría en el Señor, y qué es lo que debo que hacer y qué es lo que no debo que hacer. Pero si solo leo un tiempo y no enseño a alguien, se me va a olvidar, porque pues solo lo estudié un momento, y de ahí ya se quedó, y pasan los años, los días, los meses, y se va de olvido. Pero si tú vas enseñando lo que aprendiste, ahí es donde se va quedando más en tu corazón, vas aprendiendo más. Y agarra y escríbelo, tus oraciones, escríbelo. Si no tienes palabras, escribe oraciones, busca en la Biblia, escríbelo en un libro, compra un cuaderno, escríbelo, tus oraciones, alabanzas, cuando adoras a Dios, compra un cuaderno, escribe tus oraciones ahí, busca en la Biblia, pones tus palabras, pones alabanzas ahí. Y cuando no tienes nada que decirle al Señor, vas en tu libro y empiezas a leerlo, y ahí están las palabras que dedicar al Señor. Y así, y los versículos en la Biblia, ve sacándolo, ponlo en tu cuaderno o en tu computadora, ponlo en un papel y lo imprimes, y ahí tienes tanto que estudiar en la Biblia. Es lo que estoy haciendo. Busco textos en la Biblia, lo pongo en un documento en la computadora, pues lo imprimo, ya solo lo leo ahí, versículos de la Biblia, y así, y leyendo la Biblia. Y es lo que les comparto, hermanos, y que pongan esto en obra, y Dios se va a manifestar, porque Dios me ha dado sueño, Dios se ha comunicado conmigo por medio de visiones, sueños. Él me ha dado la interpretación de qué significan los sueños, y cuando tienes sueño, pide: Señor, dame la interpretación de sueño, para que el Señor te dé las interpretaciones de cada sueño que Él te da, para que tú te guías qué es lo que vas a hacer por medio de los sueños. Y hay sueños que vienen de Dios, y hay sueños que el enemigo nos quiere engañar. Por eso es muy importante la interpretación, y es cuando Dios te dice que si ese sueño viene de Dios o no, y Dios te dice en tu mente. Dios trabaja con interpretación de sueños, que
te llega la sabiduría en ese momento, la respuesta en ese momento en tu mente. La respuesta, entonces, el Señor, el Espíritu Santo, el que te pone la respuesta. Y pide interpretación de sueño al Señor. Dios le bendiga.